Datos y representación. Es gracias a los datos, pero más aún a su representación, que hoy nos podemos hacer muchas nociones del mundo. En un espacio tan complejo necesitamos algo que nos dé una idea de cómo funcionan las cosas. Y aquí los datos, más aún su representación, nos ayudan a tomar decisiones importantes que afecten a muchos o a nuestra propia vida. Es gracias a los datos que podemos entender cosas tan indescifrables como el amor o el enamoramiento. Sabemos que en el enamoramiento suceden muchos procesos químicos, como un incremento en la producción de dopamina. Y son estos datos que nos pueden dar una idea de lo que significa enamorarse, ¿no? La representación de datos es el protocolo de comunicación mediante el cual podemos dar a conocer las mediciones que hemos obtenido sobre determinado fenómeno utilizando el instrumento de recolección de datos. Esta definición es modular. Todas sus partes dependen del caso particular. Esto quiere decir que el tamaño y la naturaleza del fenómeno pueden cambiar. Puede ser masivo, como un desastre natural, o puede ser individual, como las veces que me he quejado esta semana. Está muy cara la vida. La precisión de las mediciones puede cambiar. Pueden ser observaciones vagamente aproximadas o datos milimétricamente precisos. El instrumento puede variar desde la caprichosa memoria ¿De qué está hablando? hasta una balanza o una computadora cuántica. Pero independientemente de la variación, las partes de la definición siempre serán las mismas. Existe el instrumento de medición, el fenómeno estudiado y los datos a comunicar. Hay diferentes maneras de abordar este protocolo de comunicación. Las dos enfoques principales los llamaremos enfoque ingenieril y enfoque artístico. En su excelencia gráfica, el santo grial de la representación de datos, Tufti, establece una serie de efectivas pero un poco acartonadas reglas para mostrar los datos de una manera más idónea. Algunas de estas reglas son: primero, la comunicación de los datos es clara, precisa y eficiente. Segundo, da al espectador el mayor número de ideas en el lapso más corto de tiempo posible, utilizando la menor cantidad de tinta y el espacio más pequeño posible. No desvía la atención del espectador ni distorsiona los datos, y suele ser multivariable. No invita a pensar en el proceso de diseño de la gráfica, sino que dirige la atención exclusivamente al contenido de esta, los datos. Los datos son lo más importante según tú. Por otro lado, hemos explorado el enfoque artístico. Del enfoque artístico resumimos sus preceptos de la siguiente manera. Apela a la emoción como recurso de comunicación. Aprovecha la forma para sumar capas de información, ya sea invitando al espectador a interactuar con la gráfica, no sé, o apelando a la teoría de juego como lo hacen Lupi y Posabe de su libro Dear Data. Suele apelar a los símbolos, metáforas y figuras literarias y no busca precisión sino alta recordación. La vertiente ingenieril es mejor para unas cosas, no para todas, claro. Es verdad que las reglas de Tufti se prestan para la efectividad, un concepto muy capitalista que nos permite ahorrar tiempo y se tiende de manera universal porque se basa en convenciones que todos podemos descifrar con relativa facilidad. Eso hace que las representaciones de datos de Tufti sea accesible a más personas. No requiere de mayor explicación y no hace falta ser un experto en el tema del que trate la gráfica. La gráfica excelente para entender a primera vista. Además, deja menos lugar a la tergiversación, lo que la hace en efecto idónea para ciertos casos puntuales como la toma de decisiones políticas y planeación de políticas públicas, manejo de presupuestos, aprobación de leyes y en general cualquier situación en que las personas deban tomar decisiones que afecten a muchos. La representación ingenieril tiene la ventaja de que elimina la información que en este tipo de situaciones resulta distractoria, como los detalles que no vienen al caso cuando lo que se necesita es ver el macro panorama, y también reduce al mínimo la aproximación emocional de los datos, lo que puede verse como una ventaja en casos como los explicábamos antes. Si no queremos apelar a la emocionalidad aquí con Tufti y nuestro método ingenieril. Por otro lado, la vertiente artística es mejor para ciertas cosas. Se permite más licencias comunicativas, es decir, sigue convenciones menos rígidas. Esto lo hace más versátil porque invita a la invención de gráficas particulares para cada caso. Así, este enfoque de representación es mucho más adaptable a las necesidades comunicativas de los casos puntuales, como bien lo amplifican Lupi y Posabe. El inconmensurable valor añadido de esto es que permite la inclusión de muchas más variables en cada gráfica mediante el uso de nuevas convenciones. El precio a pagar es una aproximación más aparatosa a los datos. No es tan fácil ver esto
y saber de qué me están hablando a primera vista. Entender estas convenciones toma más tiempo y requiere contextualización, lo que en realidad puede ser una ventaja, dependiendo del caso. Por ejemplo, tengo una agenda en la que tomo notas. Lo que escribo ahí no está cifrado, y aún así sé que en gran parte de su contenido solo lo puedo entender yo. O bueno, a veces ni siquiera lo puedo entender yo. ¿Por qué? Porque es el sistema que me inventé para anotar datos importantes. De cabeza, al revés, cruzado, tachado, sí, lo que sea. Y es mi archivo de datos personal, que la representación de datos sirve a propósitos personales, como es el caso de mi agenda llena de garabatos, o las gráficas de Loop y Posabe. Podría argumentar que reparar en el proceso de creación de la gráfica apoya la intención comunicativa del creador, porque añade capas de significado y por lo tanto está mostrando más información. Sí, por otro lado, no revelar a primera vista la información invita al espectador a interactuar con la gráfica. También puede decirse que esto garantiza atención consciente y mayor recordación de los datos, lo que también puede ser beneficioso al final. Por último, el aspecto que tal vez resulta más llamativo de la representación de datos artística es su instrumentalización de las reacciones emocionales. En lugar de buscar eliminación, como Tufti quisiera, la representación artística exalta esta característica tan inevitablemente humana para generar sesgos conscientes. La gráfica creada por Florence Nightingale. es un caso perfecto de que vale la pena sacrificar la eficacia para incitar a la acción. Esto nos remite nuevamente a la cuestión ética, pero asumiendo que los motivos sirven al bien común, puede resultar sumamente útil. Genera mayor recordación porque roza las fibras más íntimas del patos. En conclusión, Tufti basa ampliamente su argumentación en el concepto de la eficiencia, pero vale la pena preguntarse si ineludiblemente hay que dejar lugar a la eficiencia. Nosotros creemos que, como la gran mayoría de los asuntos en la vida humana, depende del caso, porque partir de la noción tan arbitraria como la eficiencia. ¿Acaso no existen otros usos para los datos? ¿Por qué restar valor a las emociones si éstas se encuentran en las raíces de lo que nos hace humanos? En un mundo idílico en el que pudiéramos contar con que las intenciones de todos son siempre puras y buenas, claro, no tendríamos que preocuparnos por el mal uso de los datos en función de intereses personales, en el que estuvieran bien calibradas las brújulas morales de todas las personas. Seguramente no sería conveniente o necesario preferir un tipo de representación sobre el otro. A pesar de que no sea el mundo en el que vivimos, es importante cuestionar hasta qué punto es pretencioso plantear una única manera universal, idónea y correcta que aplique para cualquier caso en la representación de datos. Diferentes formas de representación sirven para diferentes necesidades de comunicación. Esto no significa que alguna de las dos sea mejor o peor. Sin embargo, algo que sí podemos decir con certeza sobre el mundo que habitamos es que estamos ahogados en información. Seguramente nuestra generación ha visto más gráficas en su tiempo en la Tierra de las que nuestros ancestros vieron en toda su vida. Pero algunos nos hemos vuelto cínicos, otros nos hemos desensibilizado a los datos, porque hemos visto tantos que han dejado de significar algo. Cada vez prestamos menos atención y recordamos menos. Algunos no creemos en nada y otros en todo. Es cierto que muchos aún somos inocentes a los datos. Nos hace falta desarrollar un sentido crítico que nos enseñe a dudar de las intenciones de quienes nos muestran los datos. Pero aquí, a que eso suceda o que nos acerquemos a un mundo de intenciones puras, hay algo que sí podemos decir, y es que para las audiencias actuales que mantienen tan turbulenta relación con este océano infinito de datos, la representación artística por lo menos se queda. Gracias, esta fue una producción de Luna Roballo y Samuel Bautista. Luna encargada en todo el proceso de guión y bueno, básicamente todo. Y yo en la grabación y edición de video. Gracias.